Buenas tardes a todos. En nombre de Casa Árabe les doy la bienvenida a esta jornada que tiene para nosotros una especial significación. En el año 1977 las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Desde que se inició la andadura de Casa Árabe se ha venido celebrando en nuestros espacios, conmemorando este día. Es un día de recuerdo al pueblo palestino que desde 1948 ha venido sufriendo exilio y viviendo en unas circunstancias generalmente muy duras. Este exilio les ha llevado en gran parte a los países vecinos de Israel, Jordania, Siria, Líbano. También hay comunidades importantes en Egipto y en el resto de los países árabes que generosamente asimilaron una enorme parte de la población palestina que llegaba sin nada, llegaba con lo opuesto y que encontraron en estos países la acogida de sus hermanos árabes. Algunos de estos ciudadanos palestinos también se instalaron en otros países de Occidente, sobre todo en Estados Unidos, también en Hispanoamérica, como ustedes saben, y algunos pocos, lamentablemente, en España. Contamos con una comunidad activa, muy interesante, con representantes del mundo de la cultura palestina y, como les digo, una ciudadanía, yo diría, de lujo, porque son ciudadanos bien formados que se han integrado perfectamente en la comunidad española, pero son pocos, desgraciadamente, los palestinos que residen en España. El sentido de la jornada de hoy es recordar este sufrimiento, recordar las condiciones en que viven nuestros hermanos palestinos. Como saben, esta conmemoración representa el sentir de la población española que, como siempre, como ha venido ocurriendo durante todos los años pasados, se ha solidarizado con el pueblo palestino de una manera viva y muy activa. Todos los gobiernos españoles han prestado una especial atención siempre, desde el comienzo de la democracia, a la causa palestina, a la situación de los ciudadanos palestinos, y no solo los gobiernos, sino también todos los partidos del arco parlamentario, como ustedes saben, y, como les digo, la inmensa mayoría de la población española. Embajador, en nombre de todo el pueblo español, creo que puedo expresarte nuestra solidaridad. Nos acompañan un buen número de los embajadores árabes en España. Muchas gracias por estar aquí presentes, embajadores. Nos acompaña el diputado Enric Bataller. Muchas gracias, diputado. Y nos acompaña la directora general para Magreb y Oriente Medio, Eva Martínez. Muchas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros. Sin más, les cedo la palabra al embajador palestino en España. Embajador, tiene la palabra. Muchas gracias, Pedro. Hay tradición para ustedes, permíteme hablar en nuestra lengua. Yo hablo muy poco porque necesita más tiempo para nuestro ponente para hablar sobre el evento de hoy. أصحاب السعادة صديق Pedro, estimados amigos, estimadas amigas, estimado amigo Pedro, que nuestra querida amiga Eva Martínez, responsable de Oriente Medio, diputada, y el resto de los amigas y amigos, también la comunidad árabe palestina en Madrid. Muchas gracias por asistir esta tarde con nosotros. Como bien saben, las Naciones Unidas han dictado su decisión de partir Palestina, una resolución que fue injusta y que se dictó el 29 de noviembre de 1947. Menos de un año más tarde se fundó el Estado de Israel, mientras que el Estado
palestino sigue esperando hasta el día de hoy. Después de 30 años de aquella fecha, las Naciones Unidas dictó una resolución considerando ese mismo día, el día de la partición de Palestina, como un día de solidaridad con el pueblo palestina, y seguirá siendo un día internacional para solidarizar el mundo entero con el pueblo palestino, hasta que consiga su Estado en su territorio nacional, cuyo capital es Jerusalén Oriental. Entonces, han pasado muchos años desde que se dictó aquella resolución nefasta de Naciones Unidas, y esperamos que ya después de haber dictado cientos y cientos de resoluciones por parte de Naciones Unidas, seguimos esperando que las Naciones Unidas lleve a cabo esa resolución con el fin de acabar con la ocupación israelí y ayudar a fundar o formar el Estado palestino, un Estado con total soberanía. A lo largo de esas décadas, el pueblo palestino ha presentado varias iniciativas con el fin de poner fin a su sufrimiento. No obstante, no hubo ningún interés por parte de nuestros vecinos israelíes, quienes han cambiado la demografía, han cambiado la geografía, han hecho muchos cambios sobre el terreno. Es decir, cuando empezó la ocupación en el 67, hace 50 años, no había ningún asentamiento en Cisjordania. Hoy día hay más de 700.000 colonos que viven ilegalmente en los 6.000 kilómetros cuadrados, donde se supone que se iba a instalar el Estado de Palestina, y lamentablemente ese número de los colonos está aumentando cada vez más. Por lo tanto, no podemos imaginar la posibilidad de llegar a llevar a cabo el Estado palestino o para realizar la solución que fue dictada en aquel entonces, basada en dos estados, uno para los palestinos, otro para los israelíes. ¿Dónde y en qué territorio? Es que cada vez lo vemos más difícil. Por lo tanto, yo creo que el gobierno israelí extremista saca provecho y aprovecha muy bien la situación inestable en nuestra zona con el fin de seguir adelante con su política de asentamientos. A la vez, están intentando cambiar, incluso violar todos los acuerdos fijados por la comunidad internacional, porque ahora están hablando de una paz regional y luego más tarde viene el tema de la paz con Palestina, por supuesto. Si están hablando de este modo, eso significa que nunca habrá un Estado en Palestina. También la iniciativa árabe, por otro lado, ha previsto que si Israel se retirara de los territorios ocupados en el año 67, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas, en especial la resolución número 194, todos los países árabes están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, mientras que Israel quiere aplicar la ley desde el final, es decir, quiere normalizar sus relaciones con el mundo árabe y luego reconocer el Estado palestino. Antes de ayer, una ministra israelí dijo que el único sitio posible donde se puede instalar un Estado palestino sería el Sinaí, es decir, donó el desierto del Sinaí a los palestinos, tal como hizo Balfour, una patria para los judíos a principios del siglo pasado. Es decir, ella no quiere ver ningún palestino en Palestina, más bien quiere echarlos al desierto del Sinaí. Por supuesto, eso nunca va a ocurrir, nunca será aceptado por los palestinos, porque el Sinaí tiene a su gente. Algunos hablan de un
una patria alternativa en Jordania. Nosotros decimos que Jordania es para los jordanos y nosotros no aceptaremos ninguna patria sino sobre la tierra palestina donde hemos vivido y seguimos viviendo incluso desde la época del patriarca Abraham. Los palestinos existían, así que los palestinos están empeñados en conseguir su libertad y su soberanía. Ya ha sacado muchas lecciones porque la historia nos ha enseñado que no hay ninguna ocupación que dura eternamente. La ocupación francesa duró tantos años, más de 100 años en Argelia. Al final tuvo su fin. También el colonialismo británico estuvo en la India y se acabó. Los romanos en Palestina, los faraónicos en Palestina, los persas, todos al final se marcharon y quien se quedó en esa tierra son los palestinos. Y en este contexto también los israelíes se marcharán de nuestro territorio. Palestina será para su gente con total soberanía y libertad. Nosotros somos un pueblo práctico, realista. Ya hemos concebido que Israel se ha convertido en un hecho real y estamos dispuestos a asimilar o percibir esta realidad. No obstante, Israel todavía no quiere reconocer al pueblo palestino. Los palestinos han tomado un paso con los acuerdos de Oslo en el 91, reconociendo al pueblo israelí, mientras que Israel todavía no ha reconocido los derechos de Israel. Y lamentablemente algunos amigos europeos asocian el hecho de reconocer el Estado israelí con el hecho de reconocer el Estado de Palestina, teniendo en cuenta que eso no hay que condicionar el Estado palestino con el visto bueno de Israel, porque sin un Estado israelí no habrá paz en la zona, no habrá asociación verdadera entre ambas partes. Los palestinos son las primeras víctimas, por lo tanto son ellos los interesados en establecer la paz en la zona. Pero vuelvo a decir, lamentablemente los israelíes niegan los hechos y no quieren reconocer los derechos de los palestinos. No obstante, nosotros estamos empeñados en establecer la paz y en construir nuestro Estado. Nuestra tierra es la tierra de la paz, es la tierra de Jesucristo, cuyo mensaje se extendió en todo el mundo, un mensaje de paz y de amor. Por lo tanto, queremos ver esa paz y este amor en nuestro país y en el resto de los países del mundo. No quiero extenderme más, queridas y queridos amigos y hermanos. Por lo tanto, vamos a dar la palabra al señor Adon Ayman Ouda, el presidente de la lista conjunta de los 4 partidos dominados por los árabes en Israel, y él está guiando unas campañas, liderando unas campañas a favor de los derechos del pueblo palestino, en especial los que viven en Israel. Muchísimas gracias de nuevo y le damos la bienvenida a nuestro hermano Ayman. Y gracias por acogernos aquí y espero que presten atención a nuestro hermano Ayman, cómo se ha formado esa agrupación árabe ahí en la Knesset israelí y por qué, porque había partidos, pero había complots israelíes para que ningún partido árabe llegara al porcentaje que le capacitara para llegar a la Knesset. Por lo tanto, los partidos árabes han decidido formar una lista conjunta y hoy día ocupan 13 escaños en la Knesset y son la tercera fuerza en la Knesset. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Damos la bienvenida al diputado Ayman Ouda, de la agrupación palestina en la Knesset. Tiene usted la palabra, señor diputado. Bienvenido a Casa Árabe. Muchas gracias a don Pedro, director general de la Casa Árabe. Muchas gracias a señor
Musa Oda, embajador de Palestina. Muchas gracias a sus excelencias, los embajadores de países árabes aquí, estimadas amigas y amigos. Gracias por venir esta tarde. Ante todo, quisiera dirigir un profundo saludo de agradecimiento al pueblo noble de España, ese pueblo que ha sabido siempre solidarizarse con el pueblo español, ese sentido que tiene un alto sentido de justicia y con altos valores humanos. Por lo tanto, siempre hemos palpado y hemos percibido los sentimientos de solidaridad por parte del pueblo español, algo que apreciamos mucho. También quiero agradecer o saludar aquí a todos y todas las instituciones y las personas que han llevado a cabo una campaña para boicotear las mercancías israelíes. Es una resistencia pacífica, no implica ninguna violencia y esta lucha seguro que va a aumentar poco a poco con el futuro y va a asediar a los ocupantes porque el pueblo español tiene una postura y una actitud muy noble, muy avanzada. Y vemos también que el gobierno y las instituciones públicas, todos en realidad simpatizan y comprenden muy bien la situación del pueblo palestino, en especial la última decisión y postura de España en la UNESCO, pero por supuesto todavía esperamos a escuchar la palabra de reconocimiento del Estado palestino y esperamos que sea pronto. Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, que coincide con décadas antes con la fecha de la partición de Palestina. Hace un ratito me ha preguntado un periodista español que quería hacerme una entrevista. Me dijo, ¿cómo puedo explicarle al pueblo español sobre la decisión de la partición de Palestina? Yo le he dicho, existían dos pueblos en la tierra palestina. Existían siempre y no es lógico ni justo que haya un Estado para un pueblo mientras que el otro no tiene ningún derecho. Esa es la realidad, porque al fin y al cabo el derecho, la justicia, no estamos hablando de unos conceptos teóricos, sino nosotros podemos decir que muchos pueblos, por ejemplo, reclamaban unos derechos, pero después de una etapa igual preferían otra solución que realice la justicia para todos, todo el mundo. Es decir, si estudiamos ahora la postura de Sudáfrica, por ejemplo, durante los años 50, y la postura de Nelson Mandela, en realidad al principio estaban en contra de todos los racistas y el sistema, pero no obstante llegaron más adelante, después de unas décadas, a pedir la justicia para todos, blancos y negros. Por lo tanto, nosotros pensamos que la historia es así. Muchos dicen, o algunos dicen, que en realidad los sionistas aceptaron la resolución de la partición mientras que los árabes lo rechazaron. Sí. Eso tiene algo de verdad, pero muchos ignoran que quien gobernaba o quien en realidad hoy día gobierna en Israel son los mismos quienes rechazaron en su momento la partición de Palestina y estaban en contra, el Haganah y las fuerzas incluso violentas. Y los que están desde el año 1977 hasta hoy en Israel son los mismos partidos que estuvieron violentamente en contra de la resolución de las Naciones Unidas de 1947. Entonces, no se puede hablar de que solo los árabes rechazaron la resolución. En realidad, había un pueblo desde hacía miles y miles, que son los palestinos. Vivían mucho antes de esa resolución. Entonces, por eso no aceptaron la resolución de Naciones Unidas. Y yo lo entiendo. Yo he venido
Unido. Yo vengo de la sociedad de los de izquierdas, digamos, del pueblo palestino, de Amir Habibi, Amir Toma. Es decir, que hemos aceptado más o menos la resolución de 1947, pero el resto de las fuerzas nacionales no lo aceptaron. Y lo mismo pasa con los israelíes, que los que gobiernan desde hace décadas son los que han rechazado la resolución de la partición de Israel. Por lo tanto, hoy día, las fuerzas de ambas partes están pensando que somos 12 pueblos que hemos encontrado esa realidad. Tenemos el hecho de 12 pueblos, que los palestinos y los israelíes tienen el derecho a vivir y el derecho a la autodeterminación. Incluso los territorios ocupados en 1967 llega a menos que la mitad de la tierra prevista en la resolución de 1947. Es decir, lo que ha quedado hoy es equivalente al 22, es menos que la mitad de lo que fue previsto por la resolución de 1947. Y así, pero no obstante, el gobierno israelí niega rotundamente los derechos de Palestina y la idea de establecer un Estado palestino. Netanyahu, muchas veces se habla de Netanyahu como si fuera un líder histórico. Un líder histórico debe hacer algo histórico. Por ejemplo, hablar de una fecha concreta que dicta o traza un antes y un después, como el día 29 del año 1947. Pero mientras que Netanyahu, hemos visto que ahora, hace un par de años, es el presidente del gobierno que ha ocupado ese cargo más que ningún presidente de Israel o jefe de gobierno. Es decir, 12 años, más que Ben Gurion, más que nadie. Nadie puede imaginar ahora lo que desempeña Netanyahu. Ahora, en la filosofía se dice que los cambios de cantidad llevan a un cambio de cualidad. Si vemos desde cuando estaba Olmert en 1980 y cuando él emprendió las negociaciones con Yasser Arafat en su momento sobre los barrios en la zona oriente de Jerusalén, hace unos días, bueno, en aquel entonces, sacó un periodista israelí, sacó los ojos de Olmert y le dijo: tú has renunciado el muro de lamentaciones. Y le decía: sí, es verdad, durante las ocupaciones. Por lo tanto, pero luego le abrieron muchos expedientes, digamos, de corrupción contra Olmert y lo han echado. Pero si calculamos desde las fechas, desde aquel entonces, 1980, hasta hoy día, Netanyahu en realidad ha profundizado los conceptos de la ocupación, ha obstaculizado los procesos de paz. Es verdad que no ha hecho ninguna resolución o decisión histórica, pero a la hora de practicar su política diaria, ha profundizado todos los factores de la ocupación, de modo que hoy día la ocupación israelí afecta no solamente a los territorios ocupados, sino la vida de los mismos israelíes. ¿Acaso Israel puede ser un Estado democrático ocupando otro país durante años y años? Es decir, Israel desde el año 48 hasta el 67 vivió 2 décadas, mientras ahora lleva 5 décadas ocupando Palestina. ¿Acaso pueden seguir con esa situación anormal?
normal. Hoy día Netanyahu procura controlar los medios de comunicación. Él persigue a todas las asociaciones y las organizaciones. Tal vez ha dictado 5 leyes para perseguir el trabajo de las asociaciones. También está haciendo todo lo posible para impedir que se juzguen los colonos. También persiguen a los profesores de la universidad para hablar de este tema o dejar de hablar de este tema. Eso en Israel, porque la ocupación en realidad no está solamente en contra del pueblo palestino, sino la cultura de la ocupación está perjudicando la misma sociedad israelí. ¿Acaso puede Israel mantener una situación económica próspera mientras está movilizando sus recursos económicos para ocupar la tierra palestina en vez de invertir todo ese dinero en mejorar el nivel de salud, de educación, etcétera, etcétera? Hace un par de meses, Netanyahu tomó un paso más bien de propaganda y dijo a los miembros de su coalición y les invitó a leer un libro. El nombre de ese libro o el título, ¿por qué has votado a la derecha y has conseguido que llegue a la izquierda? Porque muchos dicen que nosotros votamos a los partidos de derecha, pero no llegan al Estado profundamente, sino más bien normalmente el Estado, es decir, las asociaciones, los centros de investigación, las academias, e incluso los altos cargos. El Tribunal Supremo siempre está dominado por los ashkenazis, es decir, más bien de izquierdas. Solo en la época de Netanyahu sí han podido llegar los de derechas desde el año 1977 hasta ahora, perdón, desde el año 1977 sí ganaban los de derechas, pero en realidad había muchas fuerzas de izquierdas que ocupaban cargos. Mientras desde hace años, con la política de Netanyahu, sí la derecha empezó a penetrar profundamente en todos los rincones del Estado y todos los puestos importantes del Estado. Esto es lo que está haciendo Netanyahu. También hay una historia que circula entre los palestinos. Habla de una mujer en Haifa cuando salieron como refugiados, los refugiados palestinos, y en vez de llevar a su hijo, su bebé, llevando una almohada, y en el barco descubrió que en realidad ella llevaba que había dejado a su bebé en la casa. En realidad, el pueblo palestino, esa es una historia con un sentido figurado. En realidad, nosotros somos aquel bebé que fue olvidado, que iba creciendo, pero como huérfano. Y después de 69 años de la ocupación, seguimos siendo aquellos palestinos, aquellos patrióticos, a pesar de todos los intentos de deformar la identidad palestina. Nosotros hemos vivido unas circunstancias muy duras, y más que nada los hermanos árabes no nos entendían a nosotros, los que habíamos preferido quedar en nuestro territorio palestino ocupado por Israel. Por eso Mahmoud Darwish, se refiere a Mahmoud Darwish, dijo, apunta, soy árabe, su poema famoso. Y hoy día, con los satélites y las redes sociales a través de Internet, hemos dicho que no vamos a renunciar en nuestra identidad árabe. Nosotros formamos una parte viva del pueblo árabe. Eso fue un documento que fue firmado por decenas de miles de toda Palestina, la parte ocupada de Israel y la otra parte. Nosotros hoy, dentro
dentro de Israel los árabes formamos el 20% de la población. Estamos ante dos opciones: o aislarnos de la política israelí o decir si queremos tener una influencia dentro de este gobierno israelí, de la política israelí. Tal vez alguien diga, pero puede que eso se perjudique vuestra identidad nacional y vuestra fidelidad a vuestra causa. Nosotros nos parecemos a nuestra tierra, a nuestro país y nuestros árboles. Nadie tenga esa preocupación. Todo lo contrario. El pueblo judío está haciendo lo que llama nation building, construyendo su nacionalidad. Es decir, manda a sus jóvenes al ejército para que tengan esa identidad nacional. Mahmoud Darwish, el gran poeta palestino, decía que no necesitamos souvenirs ni recuerdos porque el Carmel, es decir, habla de la montaña, está dentro de nosotros. Y por lo tanto, nosotros formamos una parte también de un gran nación árabe, de un ambiente árabe, de una historia árabe. Nosotros que tenemos las mu'allaqas son las primeras muestras poéticas árabes desde la época de antes del Islam. Dicen, esa es nuestra historia, por lo tanto no tenemos miedo, no nos preocupa el hecho de alejarnos de nuestra identidad nacional. Con esta confianza yo sí quiero tener influencia en las decisiones políticas israelíes. No queremos aislarnos de lo que está pasando porque sé que toda ocupación desaparece gracias a dos factores. El primer factor es la lucha, en este caso es la lucha del pueblo palestino, y el segundo factor es la opinión pública del mismo Estado ocupante. Por ejemplo, Francia se hubiera retirado sin la resistencia argelina. Por supuesto que no. Pero ¿acaso se hubiera retirado si no hubiese presionado la opinión pública francesa para la retirada de las tropas francesas? Es así siempre. Entonces, en vez de esperar nuestro pueblo en Cisjordania, en sector Gaza, en Jerusalén, en vez de convencer a la minoría de los israelíes, nosotros formamos el 20% de la sociedad israelí. Vamos a empezar desde el 20 y que el resto de los palestinos aumenten esa 3 o esta 4 para que llegue a 24 o 25 de la sociedad israelí. Y yo creo que Netanyahu sabe profundamente lo que significa eso, porque él fue jefe de la oposición cuando Rabin formó su gobierno entre el 1992 y 1995. Él tenía una minoría en el Parlamento, apenas tenía 5 escaños. Y de hecho, Netanyahu, él siempre alegaba el hecho de que los laboristas tenían una minoría de israelíes. ¿Por qué? Porque se dio luego cuenta de que en realidad los árabes sí empezaron a desempeñar un papel fuerte. Por lo tanto, hoy día Netanyahu construye su política como a través de dar golpes al trabajo político árabe en la Knesset y en la sociedad israelí. Porque si nosotros estamos representados en el Parlamento, tienen que convencer al resto de la sociedad israelí, mientras que si estuviéramos fuera del Parlamento no somos visibles. Esto es lo más importante y por lo tanto el Netanyahu ha aumentado el porcentaje para que no haya ningún partido
político árabe pudiera llegar al Parlamento. Por lo tanto, por primera vez en la historia, todos nos hemos unido, seamos comunistas, islamistas, arabistas, con el fin de hacer una agrupación de partidos árabes, y así hemos formado esta lista por primera vez desde el año 1948 y hemos conseguido 13 escaños en el Parlamento, algo sin precedente en la historia de Israel. Y por primera vez el 82 por nuestro pueblo árabe nos votaron. Y así fue una respuesta chocante el día siguiente del resultado de las elecciones. Dirigió un llamamiento el Netanyahu a través de la tele para decirles: ten cuidado, ojo, porque los árabes se están movilizando, se están cogiendo sus autobuses para ir a echar su voto. Entonces, no hemos hecho ninguna violencia, pero a pesar de eso, él sentía ese miedo y empezó a advertir a los israelíes. Y cuando no tiene otra excusa, empieza a decir que los árabes sois seguidores de Daesh. Si ocurre cualquier incendio en Israel, dice: detrás de eso son los árabes. Esta es una política de Netanyahu para decir que los árabes en Israel no son legítimos para trabajar en la política en Israel, porque así puede ganar la simpatía de la sociedad israelí. Porque si somos pocos, si no existimos en la Knesset, él con el 51% de los votos ya puede gobernar, pero con nuestra presencia no, este porcentaje se eleva a 60 y pico. Por lo tanto, en la Knesset se va a aprobar una ley que reconoce que Israel es el Estado del pueblo judío. Antes hablaban de un Estado democrático judío. Por supuesto, es algo tan contradictorio. No puede ser democrático y judío a la vez, porque si yo no soy judío, entonces no es mi Estado. Entonces, si un Estado dice que yo soy un Estado de judíos solo, entonces eso significa que los demás están excluidos, están fuera de ese Estado. Entonces, Netanyahu ha dicho: ya no queremos un Estado democrático judío, solamente queremos un Estado para los judíos. Y esto es lo novedoso. También hoy día dicen que las leyes, es decir, si hay alguna incompatibilidad entre las leyes, es decir, siempre va a regir esta ley, que Israel es un Estado judío. Es decir, será un Estado, una ley superior. Desde el año 1922 existían dos lenguas oficiales, el hebreo y el árabe. Entonces, ¿por qué ahora quieren quitarla? ¿Acaso la lengua árabe ha hecho un atentado, por ejemplo, y de repente ha decidido Netanyahu eliminar la lengua árabe? ¿O acaso por la mañana había soñado por la noche y de repente pensó que él es más sionista que Sharon y Begin y todos los fundadores de Israel y decidió abolir la lengua árabe? Yo intentaba y procuraba estudiar qué significa el hecho de que hay una mayoría que refuerza las leyes de la mayoría. Yo soy abogado. Yo sé que esa mayoría, por ejemplo, en su momento, en el 48, por ejemplo, cuando se fundó Israel. Pero se supone que después, en un Estado democrático, la mayoría tiene que garantizar los derechos de las minorías. Yo os invito a hacer lo que yo hice. Yo he hecho una prueba en Google, preguntando por los derechos colectivos de la mayoría. Y él no puso eso, me puso, porque yo creo que se volvió loco Google, porque en realidad él me saca los derechos de las minorías, porque ¿qué significa eso ahora, dictar derechos para la mayoría?
eso no tiene sentido. Normalmente hay que garantizar los derechos de las minorías. Pero hoy día esos derechos tienen una finalidad, es el hecho de provocar a los restos de la sociedad judía. Es decir, es una forma de reorganizar la injusticia en la sociedad. Y me acuerdo de Hafez Ibrahim, el poeta, famoso poeta palestino en la época de Cromer, el líder británico, dijo que la injusticia antes era un caos. Hoy día la justicia está muy bien organizada. Y eso es lo que dijo el poeta hace muchas décadas. Hoy día esta ley es una ley orgánica. Es decir, no solamente va a organizar la injusticia. Y no solamente nos piden reconocer esta ley, sino piden a los líderes del pueblo palestino a reconocer al Estado judío. Es la primera vez que veo algo así. La primera vez que vea que un Estado pida a otro Estado que reconozca su constitución, que tiene que ver, normalmente los ciudadanos ellos mismos tienen que decidir su constitución y sus leyes. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tienen que obligar a los palestinos a reconocer su constitución? Bueno, que Dios tenga en su misericordia a Gaddafi. Hacía igual algunas cosas en su momento, es decir, en el sentido de reconocer las cosas, pero nadie pedía reconocer su constitución o obligaba a otros. Los campesinos tienen un dicho, dicen que el que coma carne cruda seguirá siempre con dolores de estómago, y quien ha cometido el crimen del año 1948 es igual que cualquier asesino o delincuente que siempre busca a su víctima para decirle, pues reconoce lo que he hecho, que no he hecho nada malo. ¿Por qué necesitan y quieren obligarnos a decirles que sí, que estáis haciendo bien? Si nosotros tenemos que volver a la historia. Entonces, si vamos a decirles a los israelíes, sí, tenéis derecho, pues eso significa que nos piden un reconocimiento ideológico del sionismo, no solamente del Estado de Israel. Es decir, que tu causa fue errónea, injusta. Y porque lo que nos piden es una reclamación ideológica. No tiene ninguna lógica. ¿Y qué significa eso? Si yo soy árabe palestino, no he dejado mi patria, no he venido a Israel, en realidad de Israel vino a ocupar mi tierra. Yo estoy en mi sitio. ¿Quién soy yo entonces en esta ley? Si yo no he dejado esta tierra, según esta nueva ley, ¿qué seré yo? Desde el año 1948 hasta hoy día están intentando construir algo llamado el árabe israelí. ¿Quién es el árabe israelí? Es un árabe, ¿vale? Que conoce su historia, los poemas famosos del Jahiliya, de la época preislámica y de la época abbasí, del Mutanabbi, el gran poeta árabe, y del Farazdaqi Jalil, y de todos los poetas árabes, pero no sabe nada sobre Palestina. No te deja saber nada sobre la revolución de 1936. No te permiten saber tus poetas, Abu Salma, Abdelrahim Mahmoud. Sí, puedes saber que eres árabe, pero no sabes tu historia de Palestina. No eres palestino, eres árabe. La historia árabe para en 1600 no sé cuántos, es decir, desde una época de la Edad Media. Es decir, no tienes que saber nada más. ¿Y quién es el árabe? ¿Es un israelí? No, es un israelí deformado, porque Israel es la patria de los judíos y tú no eres judío. Entonces, no eres un ciudadano aceptable. Es decir, tú como árabe no eres árabe completo. Tampoco
porque tu historia para desde hace siglos, y tampoco eres israelí porque tú no eres judío. Entonces, ¿qué ciudadano eres? El árabe israelí es un ser deformado en su identidad, ellos quieren hacer un árabe deformado. Por lo tanto, nosotros queremos ser árabes y palestinos con una afiliación perfecta a nuestra patria palestina, a la vez ser israelíes como ciudadanos israelíes con todos los derechos y deberes. Esa es nuestra fórmula. ¿Por qué no nos reconocen como una comunidad de otra raza? Somos árabes. Y si reconocen a los árabes con los judíos, es decir, Israel tiene que ser un estado de dos naciones con dos identidades. Pero ellos no quieren reconocer eso. Ellos hacen todo lo posible para deformar la memoria, la identidad nacional, la ciudadanía. Y esta ley se aprobará el lunes próximo. No sé si ustedes han leído un verso de Antara. Antara es un poeta preislámico que era un gran caballero. Decía que a pesar de todo, todas las vicisitudes de la vida, él sigue luchando y él dice, nosotros seguimos luchando. Nosotros hoy día cuando luchamos desde dentro de Israel, no es porque estamos partiendo desde una postura patriótica hacia nuestro pueblo palestino, sino también por nosotros. Tawfiq Zayad, un gran escritor palestino y poeta, también dijo, os amo, y yo os amo para combatir conmigo, pero yo asumo mi parte de esa cruz, porque en realidad nosotros queremos hacer eso. Nosotros queremos luchar por los palestinos, pero también queremos luchar por nuestros derechos de ciudadanía. Nosotros queremos que acabe la ocupación, no solamente por la causa palestina, por el pueblo palestino, pero también como ciudadano israelí tengo interés en que acabe la ocupación, porque nuestra situación dentro de Israel está estrechamente vinculada con la situación de los palestinos, porque no somos hijos de un solo pueblo, sino de una sola causa. No estoy hablando solamente de la historia y de los conceptos antiguos del año 1947, sino hablo del presente y del futuro, porque somos hijos de Palestina y a la vez es una ocupación injusta que tiene que acabarse. Nosotros nos aferramos fuertemente a esta lucha a través de la lista conjunta, y también durante las próximas elecciones queremos llegar a ocupar 15 escaños con el fin de apoyar a nuestro pueblo palestino y también para que tengamos esa unidad nacionalista, que es un hecho muy difícil. Es muy difícil. Es fácil a veces crear la unidad, pero es difícil, más difícil todavía mantener esa unidad, y todavía más difícil crear una cultura de unidad. No obstante, seguiremos luchando y seguiremos reforzando esa lista conjunta, y no queremos limitarnos solamente a eso. Si Netanyahu es muy peligroso para los palestinos, no solamente es peligroso para nosotros, sino en realidad está haciendo mucho daño no solamente para los palestinos, sino para los mismos israelíes. Porque ¿qué significa que un pueblo esclaviza a otro pueblo 50 años? No puede estar tranquilo de conciencia. Si vemos esos soldados israelíes que están en los checkpoints teniendo 18, 20, 21 años, insultando, tratando con violencia a los ancianos palestinos, y luego vuelva a ser un ciudadano normal en Palestina, es imposible. Y hace unos días he leído un libro sobre el ser
humano y que la diferencia entre el ser humano y las mujeres y los hombres y las mujeres es la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra hace que el hombre es más violento y las mujeres son las primeras víctimas. Las guerras causan muchas víctimas por motivos bélicos, económicos y por supuesto, las mujeres son el eslabón débil y serán las primeras víctimas. Por lo tanto, esto afecta también a la sociedad israelí, no solamente a los palestinos. Entonces, esta situación, y si hablamos de valores democráticos, no puede ser justificada una ocupación durante 50 años. No puede ser estas restricciones en un Estado que alega ser democrático, tantas restricciones a los medios de comunicación. Lo mismo, hablamos de la política de Netanyahu, el hecho de hacer los ricos más ricos o los pobres más pobres en la sociedad israelí. Es que la sociedad israelí está sufriendo igual que los palestinos, pero de otra forma. Nosotros podemos estar diferentes en ciertos temas estratégicos, pero les decimos a los israelíes que vamos a unirnos para hacer caer esa política de Netanyahu. Y los que de verdad se sienten o sienten su identidad y no tienen miedo a hacer alianzas. Nosotros queremos aislar al gobierno de Netanyahu, no que ellos nos aíslen. Y este será nuestro plan para los próximos meses. Muchísimas gracias.